Desde niña, le dijeron que su destino estaba sellado. La dieron por estéril, así, sin más, como si fuera una sentencia inevitable. No hubo tacto, no hubo pausa. A los 17 años, tras múltiples estudios, exámenes dolorosos y preguntas incómodas, la conclusión fue brutal: no podría tener hijos. Su madre lloró en silencio, su padre desvió la mirada, y ella simplemente se tragó la noticia como quien traga una piedra. A partir de ese momento, cada vez que alguien hablaba de bebés, cunas, pañales o embarazos, sentía como su pecho se apretaba. Era joven, pero ya sentía que algo profundo dentro de sí estaba roto. Con el tiempo, aprendió a fingir que no le afectaba. Se volvió experta en reír ante las bromas sobre la maternidad, en desviar el tema cuando alguna amiga le preguntaba si quería tener hijos algún día. En realidad, sí quería. Siempre quiso. Pero en su interior había aceptado que su camino sería otro, uno sin cunas, sin arrullos, sin primeras palabras. Pasaron los años, y con ellos llegaron las relaciones. Algunas breves, otras más largas, pero todas marcadas por el miedo a confesar. En más de una ocasión, cuando la conversación se dirigía hacia el futuro, ella se alejaba. No quería ser la decepción de nadie. Hasta que un día, mientras viajaba por el suroeste de Estados Unidos en una ruta improvisada, el destino le tenía preparada una vuelta completamente inesperada. Estaba en una reserva natural, buscando un respiro, un silencio lejos del ruido de la ciudad. Ahí lo conoció. Alto, de rostro sereno y mirada penetrante, un apache. Su nombre era Taoma. No era un guía turístico ni un curandero de postal. Era un hombre de verdad, conectado con la tierra, con una historia de generaciones marcada por la resistencia y el saber antiguo. No hubo chispa inmediata, no fue un flechazo de película. Fue algo más profundo, como si algo en su sangre reconociera a ese hombre sin haberlo visto nunca antes. Comenzaron a hablar, primero sobre lo que tenían frente a ellos, las estrellas, la montaña, los animales del entorno. Luego, poco a poco, la conversación se volvió más íntima. Él no hacía preguntas invasivas, pero tenía esa habilidad de hacer que uno se abriera sin darse cuenta. Una noche, junto a una fogata, ella le contó su historia. No era algo que solía hacer. Pero con Taoma no sintió la necesidad de ocultar. Me dijeron que no puedo tener hijos, le dijo, sin adornos. Él no respondió con lástima, ni con frases vacías de consuelo. Solo la miró y le dijo algo que no olvidaría nunca. Hay cosas que no entienden los médicos. Y hay fuerzas que no conocen los laboratorios. Ella rió, un poco incómoda. Pero él lo dijo con una convicción que la desarmó. En los días siguientes, él le habló de la visión apache sobre el cuerpo, el espíritu y la fertilidad. Para ellos, la esterilidad no era una condena, era un desequilibrio. Algo que se podía sanar. Le habló de ceremonias ancestrales, de la importancia del equilibrio con la naturaleza, de cómo la tierra también parece estéril hasta que recibe la lluvia adecuada. Ella no sabía si creerle o no. A esas alturas, después de tantos años conviviendo con esa realidad médica, le costaba siquiera imaginar otro escenario. Pero algo dentro de ella, una pequeña chispa, volvió a encenderse. Pasaron semanas juntos. Lo que comenzó como una amistad se transformó en algo más. Él no prometía milagros. Solo le pedía que confiara, no en él, sino en ella misma. Empezaron un ritual de sanación. No era nada que involucrara pociones o danzas exageradas. Eran cosas simples: baños de río al amanecer, rezos al atardecer, caminatas descalzas sobre la tierra, ayunos breves, conexión con la luna. Y sobre todo, presencia. Taoma estaba ahí. La escuchaba. La abrazaba. Le enseñó a respirar con intención, a dejar de lado la vergüenza, el resentimiento, el miedo. No fue un proceso inmediato. Hubo lágrimas, retrocesos, dudas. Pero también hubo momentos de paz profunda. Una noche, después de uno de esos rituales, él le dijo: no pienses en tener hijos. Piensa en sanar. Si el alma sana, el cuerpo sigue. Ella no contestó. Solo lo abrazó. Por primera vez en su vida, sintió que alguien la miraba más allá de su diagnóstico. Unos meses después, comenzó a sentirse distinta. No era una certeza.
Era una intuición. Su cuerpo estaba más vivo. Su energía cambiaba. Pensó que era solo el efecto de estar enamorada, de sentirse acompañada. Hasta que una mañana, mareada, con un retraso que ya no podía ignorar, compró una prueba. No era la primera vez que lo hacía. Muchas veces antes, con la esperanza aún ingenua, había hecho lo mismo y siempre se había enfrentado a la decepción. Pero esta vez fue diferente. Positivo. No se lo creyó. Compró otra. Positivo. Fue al médico. Confirmado. Estaba embarazada. Su mundo se detuvo. ¿Cómo era posible? Milagro. ¿Qué error de diagnóstico? Magia. No tenía respuestas, pero tenía una certeza. Tahoma. Cuando se lo contó, él no mostró sorpresa. Solo sonrió y dijo, te lo dije. Las semillas no mueren, solo esperan su momento. Lloraron juntos. Rieron. Se abrazaron por horas. La noticia cambió todo. Su familia no lo entendía, sus médicos decían que era un caso atípico. Pero ella ya no necesitaba explicaciones. Estaba embarazada. Y punto. El embarazo fue una mezcla de alegría y miedo. Cada control, cada ecografía, era un recordatorio de que algo imposible estaba sucediendo. Tahoma estuvo presente en cada paso. Le hablaba a su vientre, le cantaba a la vida que crecía. Cuando nació su primer hijo, fue como renacer. No solo para ella, para todos. El parto fue natural, en casa, rodeada de calma, con las manos de Tahoma sosteniéndola. Lo llamaron Nahuel, que significa espíritu fuerte. Y vaya que lo era. Pero la historia no terminó ahí. 2 años después, volvió a quedar embarazada. Esta vez sin rituales, sin dudas. Era como si su cuerpo finalmente hubiera recordado cómo hacer lo que siempre quiso. Luego vino el tercero. Y después, el cuarto. 4 hijos. 4 vidas. 4 milagros. 4 razones para mirar al pasado y sonreír con desafío. Cada uno fue recibido con amor, con sabiduría ancestral, con ceremonias sencillas pero llenas de significado. Tahoma les enseñó a respetar la naturaleza, a escuchar el viento, a entender los ciclos. Ella les enseñó a no temer a los diagnósticos, a nunca aceptar un no como destino. Hoy, su casa es un pequeño santuario entre montañas. Los niños corren libres, ríen, juegan, aprenden a su ritmo. Ella los mira y a veces aún no lo cree. Recuerda las noches llorando en silencio, sintiéndose menos, sintiéndose rota. Y ahora, rodeada de risas, sabe que nunca estuvo rota. Solo estaba esperando su momento. Su historia no es común. Pero tampoco es única. Hay miles de mujeres allá afuera con diagnósticos escritos a tinta fría, creyendo que no hay más camino. Y si algo desea con esta historia, es que ninguna mujer acepte una sentencia sin cuestionarla. Porque a veces, los caminos menos probables son los que esconden las mayores bendiciones. Porque a veces, un apache aparece en el momento justo. Y con amor, sabiduría y paciencia, hace florecer lo que todos daban por perdido. Y aunque parezca que ahí termina todo, lo más poderoso apenas estaba comenzando. Porque después del asombro, del primer hijo, de la confirmación de que sí podía, vinieron los años de transformación profunda. No solo cambió su cuerpo, cambió su forma de mirar el mundo. Ya no era la mujer que se escondía en la sombra de un diagnóstico. Era madre. Era tierra fértil. Era guía. Y no solo para sus hijos, sino también para otras mujeres que, al escuchar su historia, empezaban a hacerse las mismas preguntas. ¿Y si me mintieron? ¿Y si no estoy rota? ¿Y si hay otra forma de sanar? Fue entonces cuando decidió compartir su camino. Comenzó sin pretensiones, simplemente contando lo vivido a mujeres de su entorno, a amigas, a desconocidas que se acercaban con los ojos brillosos. Lo hacía con honestidad. No prometía milagros. No aseguraba finales felices. Pero contaba su verdad, que a veces la ciencia no lo sabe todo, que el cuerpo tiene misterios más allá del bisturí y el microscopio, que sanar el alma puede desbloquear caminos que parecían cerrados para siempre. Tahoma la apoyaba en todo. Le decía que su voz era medicina, que cada testimonio podía ser el fuego que encendiera otra historia de esperanza. Y así, poco a poco, sin buscarlo, se convirtió en referente.
Mujeres de distintos lugares la buscaban. Algunas con diagnósticos médicos similares, otras simplemente con el alma herida por el peso de no poder concebir. Ella no les ofrecía fórmulas mágicas. Les ofrecía escucha. Les ofrecía rituales de conexión. Las invitaba a caminar por el bosque, a bañarse en ríos fríos, a mirar la luna en silencio. Les enseñaba lo que había aprendido, que el cuerpo responde distinto cuando uno se siente amado, cuando uno se honra a sí mismo. Algunas mujeres, después de un tiempo, volvían con lágrimas en los ojos. Habían quedado embarazadas. Otras no. Pero incluso aquellas que no lo lograban decían haber sanado algo, que ya no vivían con el mismo dolor, que algo en su alma se había aligerado. Y eso, decía ella, también era fertilidad, dar vida, no solo a un hijo, sino a una versión más luminosa de una misma. Con el tiempo, los hijos crecían y la historia se volvía leyenda. En su comunidad ya nadie la recordaba como la que no podía tener hijos. Ahora era la madre de 4, la mujer medicina, la que venció a lo imposible. Pero ella no se colgaba medallas. Seguía siendo humilde. Seguía siendo la mujer que una vez lloró en una sala de hospital, y que ahora reía al ver a sus hijos correr descalzos bajo la lluvia. Taoma, por su parte, también cambió. No en esencia, pero sí en profundidad. Ser padre lo había tocado. Venía de un linaje fuerte, pero no había experimentado antes esa conexión con la paternidad. Ver nacer a sus hijos, verlos crecer, aprender de ellos, lo hizo más sabio aún. Enseñaba a los niños a respetar a los animales, a leer el cielo, a reconocer plantas. Pero también les enseñaba sobre su madre. Ella es el verdadero milagro, les decía. Porque no se rindió cuando todo parecía perdido. Porque confió, y cuando una mujer confía en sí misma, nada la detiene. Y entonces, la historia que comenzó con una sentencia de esterilidad, se convirtió en una especie de fuego encendido. Algo que iba de boca en boca, de corazón en corazón. No como un cuento de hadas, sino como un testimonio real de lo que puede suceder cuando el amor se convierte en medicina, cuando el cuerpo se escucha con respeto, cuando el espíritu encuentra su cauce. Porque ella no solo fue madre de 4 hijos. Fue madre de una nueva forma de mirar lo que llamamos posible. A veces, mientras los niños dormían y el fuego ardía suave en el hogar, ella se quedaba despierta en silencio. Miraba a Taoma, dormido con una mano extendida hacia ella, y sentía una paz tan profunda que no podía describirse con palabras. En esos momentos, recordaba aquella primera consulta médica, la frialdad del diagnóstico, la manera en que le arrebataron la esperanza. Y pensaba en todas las otras mujeres que quizás, en ese mismo instante, estaban recibiendo noticias similares. Su corazón se llenaba de fuerza. Quería llegar a ellas. Decirles, no creas todo lo que te dicen. Hay otro camino. A veces invisible. A veces lento. Pero está ahí. Y si lo recorres con fe, puede cambiarlo todo. Así nació su proyecto. Lo llamó Madres del Silencio. Un espacio seguro, sin etiquetas ni juicios. Un lugar donde las mujeres podían hablar de sus pérdidas, sus deseos, sus dudas. Un círculo donde compartir lágrimas y risas. Lo organizaba una vez al mes, bajo la luna llena. Venían mujeres de todo tipo, jóvenes, mayores, urbanas, rurales. Algunas con hijos, otras con el deseo latente. Ella les contaba su historia. Taoma preparaba el espacio con respeto, quemaba salvia, trazaba círculos de piedras. No se hablaba de soluciones. Se hablaba de procesos. De sanar. De escuchar. De confiar. Y aunque los medios intentaron retratarla como la mujer que venció la infertilidad con métodos indígenas, ella siempre aclaraba, no vencí nada. Solo dejé de pelear conmigo misma. Me escuché. Me abracé. Y entonces florecí. Con el paso de los años, el círculo Madres del Silencio creció más allá de lo que jamás imaginó. Llegaban cartas, mensajes escritos a mano, correos electrónicos de lugares lejanos. Algunas mujeres venían en persona solo para sentarse junto a ella en silencio, para compartir una tarde sin necesidad de decir demasiado. Muchas no se quedaban por la ceremonia. Solo necesitaban verla, comprobar con sus propios ojos que esa historia era real. Porque al principio, cuando lo contaba, muchas pensaban que exageraba, que quizás no era tan estéril como los médicos decían, que tal vez era un error. Pero no. Ella guardaba todos los exámenes. Las imágenes,
los informes clínicos, las cartas de doctores que confirmaban lo irreversible. Los tenía guardados en una caja, no como prueba para otros, sino como recordatorio personal de cuánto había cambiado su vida. Los hijos crecían con esa historia como parte de su identidad. Sabían que eran milagros vivientes, pero no por eso eran tratados como especiales. Eran niños libres, salvajes, alegres, que ayudaban en la huerta, que sabían el nombre de cada árbol, que trepaban sin miedo. A veces, los más pequeños preguntaban, ¿es cierto que tú no podías tenernos, mamá? Y ella siempre respondía lo mismo, no podía, hasta que pude. No necesitaban más explicación. Porque en su casa, la imposibilidad no era un concepto definitivo. Todo estaba sujeto al tiempo, al amor, a la tierra. Taoma, cada vez más respetado por su comunidad, también cambió su rol. Aunque nunca dejó su vida sencilla, su sabiduría comenzó a ser solicitada en otros lugares. Era invitado a dar charlas, a compartir sus conocimientos sobre medicina tradicional, sobre cómo la conexión espiritual puede incidir en la salud física. Pero cada vez que regresaba a casa, lo primero que hacía era abrazar a sus hijos, besar a su compañera, y sentarse en el umbral a ver el atardecer. Nunca quiso fama. Nunca buscó reconocimiento. Lo único que deseaba era vivir en coherencia. Y lo estaba logrando. Ella, por su parte, fue invitada a conferencias, universidades, congresos de salud alternativa. La ciencia no sabía muy bien qué hacer con ella. Algunos la veían con respeto, otros con escepticismo. Pero nadie podía negar los hechos. Había algo en su historia que incomodaba a los paradigmas médicos tradicionales. Porque si una mujer declarada estéril podía tener no uno, sino 4 hijos, ¿cuántos otros diagnósticos eran, tal vez, solo un punto de vista limitado? Un día, una médica joven se le acercó tras una charla y le confesó, mi hermana también fue declarada estéril. Pero cuando escuchó tu historia, algo en ella cambió. Hoy está embarazada. Ese tipo de confesiones la dejaban sin palabras. Porque no era ella la responsable. Era la posibilidad. Era la esperanza. Era el permiso para dudar del no se puede. Y eso era más poderoso que cualquier tratamiento. El proyecto creció. No se convirtió en una organización formal ni en una fundación. Seguía siendo lo que era desde el principio, un espacio íntimo, real, cálido. Algunas mujeres venían solo una vez. Otras volvían año tras año. Algunas traían a sus hijas, no porque fueran infértiles, sino para que escucharan, para que supieran que la salud no es solo física, que el alma también necesita sanación. Y así como llegó, un día la vida decidió cambiar el ritmo. Uno de sus hijos se enfermó. No fue grave, pero fue un recordatorio de que la vida es frágil, que incluso las historias más milagrosas no están libres del dolor. Pasaron noches en vela, rezos compartidos, miedo, pero también hubo amor. Mucho. Cuando el niño se recuperó, ella se sentó junto a Taoma una tarde y le dijo, no quiero que esta historia se pierda cuando ya no estemos. Y así nació la idea de escribirlo todo. No un libro para vender. Un cuaderno para sus hijos. Para que supieran. Para que, algún día, si alguna de sus hijas o nietas pasaba por algo similar, pudiera encontrar en esas páginas no respuestas, pero sí fuerza. Empezó a escribir de madrugada. A veces con lágrimas, otras con risas. Escribía sobre el dolor de los diagnósticos, sobre el primer ritual, sobre los temores, las dudas, el primer positivo, los partos. Escribía sobre las pequeñas cosas, las manos de Taoma en su espalda cuando las contracciones llegaban, el olor de la tierra mojada después del nacimiento de su segundo hijo, la canción que cantó mientras paría al tercero. No dejaba nada fuera. Porque todo, incluso el más mínimo detalle, era parte del milagro. Cuando terminó, entregó el cuaderno a su hija mayor. Ella, con apenas 10 años, no entendía del todo. Pero lo guardó como un tesoro. Esto es parte de tu historia, le dijo su madre. Y un día lo entenderás todo. Y ese fue el legado. No solo los hijos. No solo la historia que inspiró a otras. Sino también el ejemplo de que uno puede reinventarse incluso cuando todo parece perdido. Que no importa cuántas veces la vida te diga que no, si tú decides decir que sí. Pasaron más años.
La vida, con su vaivén caprichoso, fue trayendo nuevas estaciones. Los hijos crecían rápido, como si supieran que habían llegado al mundo con una misión distinta. La casa donde vivían, una mezcla de cabaña tradicional y arquitectura orgánica, se fue adaptando a sus necesidades. A medida que los niños pedían más espacio, más herramientas, más libros, también crecían los rincones donde cada uno encontraba su mundo. Un cuarto lleno de piedras, otro con cuadernos de dibujos, uno más con semillas y plantas germinando en frascos de vidrio. Y en medio de todo eso, ella, la mujer que fue diagnosticada como estéril, se volvía también jardinera del alma. Había aprendido no solo a dar vida, sino a cuidarla, a nutrirla, a dejarla crecer sin miedo. Algunos días, al sentarse a desayunar, observaba la escena con una mezcla de ternura y asombro. 4 hijos riendo, preguntando, inventando mundos. Taoma sirviendo el té con la misma calma de siempre. Y ella, simplemente ahí, sintiendo que el universo la había abrazado de vuelta. No fue una vida sin obstáculos. Nadie que haya enfrentado lo imposible camina luego como si todo fuera fácil. En más de una ocasión, la economía familiar flaqueó. El proyecto Madres del Silencio se mantenía con trueques, donaciones, apoyo comunitario. Nunca se convirtió en una estructura empresarial, y eso lo hacía vulnerable. Pero ella y Taoma sabían moverse con poco. Sabían que lo esencial nunca faltaba: un techo, comida honesta, salud, amor. En una etapa más madura, cuando su rostro ya mostraba las líneas que solo la dicha profunda puede dibujar, comenzaron a llegar a su hogar no solo mujeres que buscaban respuestas, sino también parejas. Algunas venían en silencio, tomados de la mano, con esa esperanza lastimada que ya casi no se atreve a hablar. Otros llegaban con rabia, contra los médicos, contra la vida, contra sí mismos. Ella los recibía igual. No juzgaba. No analizaba. Les ofrecía té, silencio, un rincón para respirar. Una de esas parejas marcó especialmente su corazón. Eran jóvenes, no mayores de 30, venían desde una ciudad lejana. Ella había pasado por 5 tratamientos de fertilización sin éxito. Él ya no creía en nada. Se sentaron frente al fuego, escucharon la historia, participaron del ritual sin decir palabra. Cuando se fueron, no hubo promesas, ni despedidas emocionadas. Solo un apretón de manos. Pero meses después, llegó una carta. Con letra temblorosa decía: «Estamos esperando gemelos». Y debajo, una foto del test positivo, sostenido entre 2 manos. Esos momentos eran sagrados. No porque validaran su historia, sino porque le recordaban que cada alma que sanaba hacía que todo el dolor vivido tuviera sentido. Un día, su hija mayor le preguntó algo que la dejó sin palabras. «Mamá, ¿y si yo tampoco puedo tener hijos?». No lo preguntaba desde el miedo. Lo decía con esa curiosidad limpia que solo tienen los niños criados con libertad. Ella la miró, acariciándole el cabello, y le respondió sin pensarlo demasiado: «Entonces harás otra cosa hermosa. Quizás serás madre de un bosque, o de un poema, o de un pueblo entero. Pero lo que seas, hija, será suficiente». Esa noche lloró. No por tristeza, sino por la certeza de que sus hijos jamás crecerían con el peso del deber ser. Sabían que el valor de una vida no estaba en lo que los otros esperan de uno, sino en la capacidad de amar y crear, cada cual a su manera. Mientras tanto, Taoma preparaba a los hijos varones en los antiguos saberes. Les hablaba de los elementos, de la importancia del fuego, del agua, de las palabras que no se dicen y de las que sanan. Les enseñaba a cocinar con leña, a tallar madera, a escuchar los sueños. En la comunidad, algunos lo miraban con admiración, otros con distancia, pero él no necesitaba aplausos. Solo le importaba que sus hijos crecieran sabiendo quiénes eran. Y eso, decía, no se enseña en la escuela, ni con discursos. Se enseña con el ejemplo. Un invierno especialmente duro trajo una pequeña crisis familiar. La tierra no dio frutos como esperaban, hubo escasez de leña, y una gripe fuerte se coló en la casa. Los días fueron largos. Se turnaban para cuidar a los niños, hervían infusiones, encendían velas cuando no había electricidad. Fueron semanas difíciles, de silencio y resistencia, pero también de reencuentro.
de recordar por qué habían elegido ese estilo de vida, de volver a lo esencial. Cuando la tormenta pasó, salieron todos juntos bajo la primera nevada liviana del año. Los niños se revolcaban en el frío, ella y Taoma se tomaron de la mano. No dijeron nada. No hacía falta. En primavera, plantaron nuevos árboles. Cada uno llevaba el nombre de algo que habían superado: miedo, dolor, rabia, silencio. Y uno más, en el centro del huerto, se llamó gratitud. Porque a pesar de todo, incluso de las noches de llanto, incluso de las veces que pensó en rendirse, todo había valido la pena. Años después, cuando sus hijos ya se acercaban a la adolescencia, comenzaron a llegar nuevas preguntas, de esas que duelen y sanan al mismo tiempo. Uno de los niños, el tercero, el más introspectivo, el que siempre andaba descalzo incluso en otoño, le preguntó una tarde: «¿Tú sufriste mucho antes de que yo naciera, mamá?». La pregunta la detuvo. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien se la formulaba tan directamente. Se sentó frente a él, lo miró a los ojos y respiró hondo. «Sí, mi amor, sufrí mucho. Me sentía vacía. Me sentía como si algo estuviera mal en mí. Pero cuando supe que venías, todo ese dolor se transformó. No lo olvidé, pero dejó de doler igual». Él no dijo nada. Solo le abrazó. Fue uno de esos abrazos que duran más de lo que uno espera, que cicatrizan, aunque no se vean. Esa noche, ella se quedó despierta escribiendo. Había empezado a llenar cuadernos enteros con reflexiones, recuerdos, conversaciones con sus hijos. No con la intención de publicarlos, sino para no olvidar. Temía que un día, cuando ya no estuviera, nadie supiera los pequeños detalles. Cómo olía la tierra húmeda la primera vez que sintió una patada en su vientre. Cómo le temblaban las manos cuando les cortaba el cordón umbilical. Cómo dormían en su pecho como si no existiera nada más en el mundo. En uno de esos cuadernos escribió: «Nunca me imaginé contando esta historia. Menos aún viviéndola. Pero aquí estoy. Rodeada de lo que alguna vez creí imposible. Y si alguna mujer lee esto algún día, espero que entienda que ninguna voz externa tiene derecho a decirle de que es capaz su cuerpo, su alma, su destino». La conexión con otras mujeres creció a niveles inesperados. Algunas querían llevar sus enseñanzas a otros países. Otras querían filmar documentales. Una editorial le ofreció publicar su historia. Ella dudó. No le gustaba la idea de volver espectáculo algo tan íntimo. Pero al final accedió, con una condición: que no cambiaran ni una palabra. Quería que su historia se contara tal cual fue, con sus silencios, sus errores, sus esperas, sus noches en vela, sus rituales verdaderos. No como una historia mágica, sino como un proceso humano, real, crudo y hermoso. El libro se tituló igual que el secreto que un día le cambió la vida. La dieron por estéril, pero un apache la hizo madre de 4 hijos. Se publicó en ediciones limitadas, con ilustraciones hechas por su hija mayor. Fue leído en círculos de mujeres, en escuelas alternativas, en hospitales, en cárceles de mujeres. Las cartas que llegaron después eran, simplemente, sobrecogedoras. Mujeres que encontraban consuelo, que decidían buscar segundas opiniones, que dejaban un tratamiento que las lastimaba para abrazar otras formas de sanar. Algunas no querían hijos, pero se sentían identificadas con la sensación de estar rotas, incompletas, inválidas. Y al leer esa historia, recordaban que no hay nada más completo que quien elige reescribirse. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió en el aniversario número 20 de su primer parto. Sus 4 hijos, ya adolescentes, organizaron en secreto una ceremonia para honrarla. Invitaron a mujeres del círculo, a vecinas, a parteras, a hombres y mujeres que habían formado parte de su proceso. La sorprendieron en el centro del jardín, con flores, música de tambor, fuego encendido y un espacio sagrado decorado con telas de colores, piedras y semillas. Su hija habló primero. Con voz firme dijo: «Mi madre no solo nos dio la vida, nos dio la posibilidad de creer en lo imposible. Esta historia no empieza con nosotros. Empieza con un diagnóstico. Pero tampoco termina aquí. Cada persona que escucha esta historia está dando continuidad a ese fuego que no se apagó». Ella no pudo evitar llorar.
Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de emoción. Eran lágrimas que salían como una purificación final. Como si una parte de su alma se liberara por completo en ese instante. Después, Taoma se acercó, y con el mismo tono sereno de siempre, dijo: el día que ella me contó su diagnóstico, yo supe que estaba frente a una mujer que no había sido escuchada. Y entendí que mi papel no era salvarla, ni sanarla, ni convencerla. Solo acompañarla. Y en ese acompañamiento, nacieron 4 soles. Esta historia no trata de mí. Trata de lo que sucede cuando una mujer deja de creer que está rota. Esa noche, después de danzas, cantos y palabras, ella se quedó sola un momento en el centro del jardín. Miró al cielo. Respiró. Y por primera vez, se permitió sentir que su historia ya no era solo suya, que había pasado a formar parte de algo más grande, más colectivo, más necesario. A la mañana siguiente, su buzón tenía una carta escrita a mano. Sin remitente. Decía solo esto: yo también fui diagnosticada estéril. Hoy, al leer tu historia, decidí plantar mi primer árbol. Gracias por recordarme que aún puedo florecer. Con esa carta entre las manos, entendió que ya no se trataba de hijos, ni de fertilidad, ni siquiera de maternidad. Lo que realmente había sucedido en su vida era una reescritura del destino. Un acto silencioso de rebeldía contra lo que estaba escrito en papeles médicos, contra lo que dictaban protocolos clínicos y diagnósticos sellados con firma. Había convertido una condena en un camino que no solo la había llevado a ser madre de 4 hijos, sino también madre de comunidad, de historias, de fuegos encendidos en otras mujeres que también creían haber sido negadas por la vida. En los meses siguientes, ella decidió dar un paso más. No para crecer su proyecto como una fundación ni para abrir clínicas. Lo que decidió fue algo mucho más radical: viajar con sus hijos y Taoma a los lugares donde otras mujeres le pedían que fuera. No por caridad. Por reciprocidad. Por el simple hecho de sembrar palabras donde solo había silencio. Fueron a pueblos donde las mujeres no hablaban de infertilidad por miedo, por vergüenza, por presión familiar. Fueron a ciudades donde las clínicas eran frías y el sistema les decía una y otra vez que ya no había nada que hacer. En cada lugar, ella no ofrecía soluciones. Solo compartía su historia, y dejaba espacio para que otras compartieran las suyas. En una comunidad al norte del país, conocieron a una mujer llamada Soledad. Tenía 45 años, sin hijos, y una tristeza seca, de esas que no hacen ruido pero pesan en la mirada. Escuchó en silencio la historia de ella, y al final no dijo nada. Solo se levantó, la abrazó y murmuró al oído: gracias por devolverme la palabra. 3 meses después, Soledad volvió a escribir. No estaba embarazada, pero había comenzado a escribir poesía. Sobre cuerpos, sobre tierra, sobre mujeres. Y eso, decía ella, también era dar vida. Los hijos vivieron esas experiencias con una naturalidad impresionante. Se habían criado sabiendo que la palabra milagro no era algo extraordinario, sino algo cotidiano cuando se mira con los ojos del alma. En cada viaje aprendían, observaban, hacían preguntas. En una ocasión, el hijo mayor le dijo a su madre: ¿te das cuenta de que todo esto pasó porque te dijeron que no podías? Y ella, con una mezcla de risa y asombro, respondió: sí, hijo, la vida tiene un sentido del humor muy particular. A veces, en la intimidad, ella volvía a leer los antiguos diagnósticos médicos. No por masoquismo, sino porque necesitaba recordarse a sí misma de dónde venía. La hoja amarillenta que decía insuficiencia ovárica irreversible ya no le provocaba rabia. Ahora era un símbolo. Una especie de certificado de renacimiento. Lo leía y sonreía. Y lo guardaba de nuevo, como quien guarda una reliquia sagrada. La conexión con otras comunidades indígenas también creció. Taoma fue invitado a compartir su conocimiento ancestral en círculos donde antes no había sido bienvenido. Lo escuchaban con atención. Él no hablaba de fertilidad como un chamán que promete milagros. Hablaba de energía, de respeto por el cuerpo femenino, de los ciclos de la tierra. Decía que muchos hombres necesitaban reaprender a estar presentes sin invadir, sin presionar. Que la verdadera medicina era la paciencia, la presencia, el silencio. Y mientras todo eso sucedía afuera,
dentro de casa también cambiaban cosas. Sus hijos comenzaban a buscar sus propios caminos. Uno de ellos quiso estudiar medicina, pero con una diferencia: quería estudiar medicina integrativa, donde la ciencia y la espiritualidad pudieran dialogar. Otro quería ser músico. Decía que su instrumento era la forma en que él también sanaba. La hija soñaba con ser partera. Decía que quería ayudar a otras mujeres a nacer cuando sus hijos nacieran. Todos, de alguna manera, se convirtieron en extensiones vivas de lo que su madre había sido capaz de encender en sí misma. Ya con más de 50 años, ella decidió hacer algo que había postergado por mucho tiempo: regresar a la clínica donde la diagnosticaron por primera vez. No fue por revancha, ni siquiera por cerrar un ciclo. Fue simplemente por gratitud. Quería ver ese lugar con otros ojos. Se sentó frente a la entrada, respiró hondo y entró. La recepcionista no la reconoció, por supuesto, pero uno de los médicos, que ya tenía el cabello blanco, sí lo hizo. La miró con sorpresa. ¿Eres tú? Ella asintió. Sí. Y tengo 4 hijos hermosos. El silencio que se hizo fue total. No hubo justificación. No hubo excusas. Solo una mirada que decía más que cualquier palabra: nos equivocamos. Y ella, con esa calma que solo dan las batallas ganadas con el alma, sonrió y dijo: gracias. Sin ese no habría llegado a todo esto. De regreso a casa, le contó todo a Taoma. Se abrazaron sin hablar. Y esa noche, al mirar el cielo, sintió algo que pocas veces había sentido antes: ligereza. Como si, finalmente, toda la historia pudiera reposar en paz. Como si el círculo, de alguna manera, se hubiese cerrado. Los días se volvieron más lentos. La intensidad de los años pasados, los viajes, los círculos, los testimonios, comenzaban a ceder el paso a una etapa más tranquila. No por cansancio, sino por madurez. Ella entendía ahora que cada historia, incluso la más luminosa, necesita reposar. Que el alma también debe aprender a ser, no solo a hacer. Por eso, empezó a despertarse más temprano, incluso antes del sol, y se sentaba en el porche con una taza caliente entre las manos, simplemente a mirar. A mirar cómo el mundo seguía su curso, cómo las estaciones cambiaban sin pedir permiso, cómo los árboles se desperezaban con la primera luz. A veces, uno de sus hijos se unía a ella en silencio. Y entonces no hablaban. Solo respiraban juntos. Compartían ese tipo de silencio que no incomoda, que se siente como un lenguaje más antiguo que cualquier palabra. En uno de esos amaneceres, su hija menor, la última, la que llegó cuando ya ni siquiera buscaban más hijos, le preguntó: «Mamá, ¿qué se siente que te dijeran que no podías tenerme?» Y ella, sin titubear, le contestó: «Se siente como si me hubieran robado la esperanza y tú me la hubieras devuelto». La niña la abrazó, sin entender del todo, pero con la intuición de que esa frase guardaba algo sagrado. Así era todo en su vida desde hacía años. Una mezcla constante de lo cotidiano con lo sagrado, de lo simple con lo inmenso. Al llegar el otoño, cuando las hojas cubrían los caminos de la comunidad donde vivían, celebraron un aniversario especial. No uno de bodas, ni de nacimientos, sino el día exacto en que ella y Taoma se conocieron. Lo recordaban con precisión. El cielo tenía un color particular, el aire olía a humo y tierra húmeda, y había un silencio tan perfecto que parecía diseñado por el destino. Ese día, sus hijos prepararon una cena especial. No necesitaban grandes lujos. Usaron ingredientes de su huerta, decoraron la mesa con flores secas y piedras recolectadas. Al final de la comida, uno de los niños, ya con voz más profunda, cuerpo de adolescente y mirada de sabio prematuro, levantó su copa de jugo casero y dijo: «Gracias por haber creído en lo que nadie más creyó». La frase los dejó sin aliento. Porque eso era, en el fondo, lo que sostenía toda su historia. No los rituales. No la medicina alternativa. No los viajes ni las charlas. Lo que realmente había obrado el cambio era esa decisión íntima, casi invisible, de no resignarse. De creer. Incluso cuando nadie más lo hacía. En invierno, ella volvió a escribir. Pero esta vez, no lo hizo para sus hijos ni para las mujeres que la buscaban. Lo hizo para sí misma. Un diario donde registraba sensaciones que antes no se permitía ver.
Pequeños detalles, el sonido de las ramas al crujir bajo la nieve, la forma en que su cuerpo respiraba ahora que ya no cargaba miedo, el modo en que Taoma la tocaba la espalda al pasar, sin motivo, solo para decir aquí estoy. Una noche, escribió una frase que más adelante guardaría en una hoja aparte, para colocar en su altar personal: me dieron una vida sin hijos. Y terminé pariendo mundos. Los años continuaron su curso. Los hijos comenzaron a irse, no por lejanía, sino por vocación. Uno se fue al sur, a trabajar con mujeres rurales, otra al norte, a aprender medicina tradicional, otro más se quedó cerca, construyendo casas autosustentables, y la menor, curiosa y libre, comenzaba a escribir cuentos donde siempre aparecía una mujer que hablaba con la tierra. Ninguno se fue del todo. Siempre regresaban. A veces con preguntas nuevas. A veces solo para abrazarla sin decir nada. Ella les decía: aquí siempre estará el fuego encendido. Un día, durante una de esas visitas, uno de ellos le trajo un regalo muy particular. Una grabación en vídeo de un círculo de mujeres en otro país que se reunía cada luna llena para leer su historia. No la conocían personalmente. Solo habían leído su libro. Pero la forma en que hablaban de ella, como si fuera una madre espiritual, la emocionó hasta las lágrimas. Ni siquiera saben que existo realmente, decía, entre risas y sollozos. Pero en el fondo sabía que sí existía. En ellas. En cada semilla sembrada. Taoma, ahora con el rostro surcado por arrugas que hablaban de una vida vivida con verdad, seguía siendo su compañero, su raíz. A veces caminaban tomados de la mano por los mismos senderos que recorrieron de jóvenes. Se detenían a mirar el cielo. Y sin decirlo, sabían que todo había valido la pena. Incluso el dolor. Incluso las veces en que pensaron que ya no podían más. Y así, en un atardecer cualquiera, con el canto de los pájaros regresando a sus ramas, ella volvió a ese rincón del jardín donde todo había comenzado. Donde un día lloró sola, creyéndose condenada a la soledad, y donde ahora se sentía acompañada por una historia que ya no le pertenecía solo a ella. Se sentó en el suelo, hundió las manos en la tierra y murmuró: gracias por devolverme a mí misma. Porque al final, eso fue lo que más la transformó. No haber sido madre. No haber roto una predicción médica. Sino haber recuperado su voz. Su poder. Su esencia. La tarde en que ella dijo gracias por devolverme a mí misma, no lo hizo mirando a alguien. Lo dijo a la tierra, al viento, a las raíces invisibles de todo lo que había sido y todo lo que aún le faltaba por ser. Lo dijo a la versión de sí misma que lloró frente a un diagnóstico. A la joven que aceptó con vergüenza lo que otros llamaron defecto. A la mujer que se negó a resignarse. Era un agradecimiento que viajaba en muchas direcciones, cruzando el tiempo, rompiendo los silencios acumulados, abrazando incluso a esa adolescente que había escuchado las palabras infertilidad irreversible con los ojos húmedos y el corazón roto. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma profunda. No esa calma vacía, sino la de quien ha vivido lo suficiente como para no necesitar probar nada a nadie. Ya no hablaba de su historia con frecuencia. Dejaba que otros la contaran. Sus hijas, sus hijos, incluso algunas mujeres que habían sido parte de sus círculos, ahora lideraban encuentros, sostenían espacios, tejían redes. Ella se limitaba a estar, a observar, a hacer pan con masa madre, a recoger flores secas, a limpiar su altar con manos amorosas, a acompañar, no desde el centro, sino desde la orilla. Sin embargo, un día sintió una punzada. No física. Algo diferente. Una sensación sutil, como un aviso. Como si algo, en lo más profundo, le dijera que era momento de cerrar el último ciclo. Lo entendió sin miedo. La vida le hablaba de formas que ya conocía. Se lo comentó a Taoma, sin dramatismo. Él la escuchó en silencio. Le tomó la mano y le dijo: entonces será un buen cierre. No enfermó. No hubo agonía. Solo una lentitud nueva. Un deseo de soltar. Empezó a regalar cosas. A escribir pequeñas cartas para sus hijos. A dejar instrucciones suaves, nada rígidas. Como si supiera que el verdadero legado no estaba en lo material, sino en la memoria viva que habita en quienes nos aman. Una madrugada, se despertó con una necesidad urgente de escribir una última vez. Tomó su cuaderno,
encendió una vela, y escribió sin parar durante horas. No fue una carta. Fue una plegaria. Un canto de despedida. Un resumen de su alma. Palabras que no buscaban enseñar, ni convencer, ni brillar. Solo estar. Ser. Y cuando terminó, cerró el cuaderno y lo dejó sobre su almohada. Luego caminó descalza hasta el jardín. Era otoño. Las hojas crujían bajo sus pies. El aire era fresco, pero no frío. Se sentó en su banco favorito y miró al cielo. Respiró 1, 2, 3 veces. Y ahí, sin drama, sin ruido, con la paz de quien ha vivido intensamente, cerró los ojos. La encontraron al amanecer. Con una sonrisa leve, con los dedos manchados de tierra, con una flor seca aún entre las manos. La comunidad entera se reunió. No fue un velorio, fue una ceremonia. Un canto. Una celebración. Se le honró como se honra a una anciana sabia, aunque su edad no fuera tanta. Cada uno contó algo que había aprendido de ella. Un niño dijo, me enseñó a escuchar a los árboles. Una mujer susurró, gracias a ella dejé de odiar mi cuerpo. Un anciano comentó, ella me recordó que también los hombres podemos aprender a esperar. Sus hijos no lloraron frente a todos. Lo hicieron después, en la intimidad. Pero frente al fuego, contaron su historia. La de su madre. No como un mito. No como un milagro. Como una verdad sencilla. Profunda. Irrefutable. Taoma tomó la palabra al final. Su voz era un susurro que atravesaba el pecho de todos. Dijo, ella nos enseñó que lo imposible no existe cuando hay amor, tierra y escucha. Y hoy, aunque su cuerpo no esté, su historia sigue latiendo. En cada semilla. En cada mujer que decide no rendirse. En cada vida que se atreve a florecer. Y entonces, como si la tierra misma comprendiera lo que estaba ocurriendo, una brisa suave recorrió el lugar. Las hojas danzaron. El fuego crepitó más alto. Y en ese instante todos supieron que ella no se había ido. Solo había cambiado de forma. Desde entonces, cada año, en el aniversario de su partida, las mujeres del círculo se reúnen. Algunas viajan días para llegar. Otras lo hacen en silencio desde sus propios rincones del mundo. Se sientan en círculo, como ella lo hacía. Encienden una vela. Leen fragmentos de su diario. Comparten lo que les duele. Lo que sanaron. Lo que aún esperan. Y siempre, en algún momento de esa noche, alguien mira al cielo y repite en voz alta las palabras que ella escribió en su último cuaderno. Me dieron una vida sin hijos. Y terminé pariendo mundos. Porque la fertilidad no siempre se mide en vientres. A veces se mide en almas que despiertan. Esa frase quedó inscrita en piedra, al pie del árbol que sus hijos plantaron en su honor. Un roble que ya empieza a extender sus ramas, como si quisiera abrazar el mundo entero. Y así, sin escándalo, sin fama, sin televisión ni aplausos, una mujer que fue diagnosticada como estéril cambió la historia de muchas otras. No con teorías. Con amor. Con tierra. Con presencia. Incluso después de su partida, su presencia se volvió más clara que nunca. No en forma de espectro ni en mística exagerada, sino en gestos, en ecos, en decisiones que las personas cercanas tomaban y que, de algún modo, llevaban su voz escondida. Su hija menor, por ejemplo, comenzó a visitar mujeres mayores que vivían solas en pueblos cercanos. Les llevaba flores, infusiones, y a veces simplemente se sentaba a escucharlas. Decía que, al hacerlo, sentía que su madre la acompañaba, como si cada silencio que compartía con otra mujer estuviera tejido con los hilos invisibles de las historias que su madre nunca dejó de contar. El árbol que plantaron en su honor, aquel roble joven de raíces profundas, empezó a crecer con una fuerza impresionante. No solo en altura, sino en lo que representaba. Bajo su sombra se hicieron encuentros de sanación, círculos de lectura, partos simbólicos, rituales de bienvenida para niños nacidos en circunstancias difíciles. Nadie lo decía en voz alta, pero todas sabían que ese árbol era un altar vivo, que su savia, de algún modo, conservaba la energía de una historia que había hecho florecer a tantas otras. Taoma envejecía con dignidad, cada año más lento, más pausado, más introspectivo, pero nunca se quebró.
Había amado de forma tan íntegra, tan completa, que el duelo se le volvió gratitud. Cuidaba el jardín, preparaba las infusiones como ella lo hacía, hablaba poco pero con sabiduría, y cuando alguien le preguntaba si la extrañaba, solo respondía: ella no está lejos. Ella está en todo lo que sigue creciendo. Una tarde, una mujer muy joven llegó desde otro país. Había leído su libro traducido y atravesó 2 fronteras solo para sentarse frente a ese roble. No pidió explicaciones. No preguntó por nadie. Solo dejó una carta a los pies del árbol y se marchó. Taoma la vio desde la distancia. Esperó a que se alejara, caminó hasta el tronco y recogió el papel. La carta decía: me dijeron que nunca podría concebir. Vine aquí a despedirme de ese dolor. Gracias por existir. Nada más. No hacía falta. Los hijos, ya adultos, siguieron caminos muy distintos pero profundamente conectados. Uno se volvió terapeuta especializado en salud emocional masculina. Ayudaba a hombres que, como él alguna vez, necesitaban una nueva forma de amar sin herir. Otra fue matrona en comunidades rurales donde las clínicas no llegaban. Asistía a partos con la misma dulzura con que fue traída al mundo. Otro fue escritor de cuentos para niños, y en todos sus relatos había siempre un personaje que hablaba con la tierra, que curaba con historias. La menor, libre y nómada, grababa documentales sobre mujeres sanadoras en diferentes partes del mundo. En cada entrevista, cada toma, hablaba de su madre sin decir su nombre, como si fuera una fuerza natural más, como el viento o el fuego. Los años pasaron, y aunque la historia de aquella mujer pudo haberse perdido como tantas otras, algo la mantuvo viva. No fue la fama. No fue el libro, ni los viajes, ni siquiera el árbol. Fue la transformación silenciosa que provocó en tantas otras vidas. Como una piedra que cae en un lago y crea ondas que nadie detiene. Como una semilla que florece en lugares impensados. En cierta ocasión, un periodista quiso hacer un reportaje completo sobre su historia. Los hijos accedieron, pero pusieron una condición: que el enfoque no fuera el milagro, ni la contradicción médica, ni el romanticismo. Que fuera el respeto. Que se hablara de ella como una mujer que decidió no aceptar que la verdad de otros definiera la suya. El reportaje se llamó La semilla que nunca murió y fue visto por millones. Pero lo más importante no fueron los números. Fue lo que sucedió después. Grupos de mujeres comenzaron a reunirse espontáneamente en diferentes países. No bajo ninguna doctrina, sin estructura rígida. Solo círculos donde se compartía, se lloraba, se reía, se sanaba. En cada uno de ellos, alguien llevaba su historia impresa, leída en voz alta como un rito. Y al final, muchas de esas mujeres sembraban algo. Una flor, una planta, una piedra pintada. Todas decían lo mismo: para recordar que siempre hay tierra fértil, incluso cuando te dicen que no. Y así, en cada lugar donde alguien volvía a creer en sí misma, en cada cuerpo que sanaba una herida antigua, en cada mujer que decidía amarse de nuevo, ahí estaba ella. No como una figura mística ni como una santa, sino como lo que siempre fue, una mujer que supo transformarse. Una madre que floreció contra todo pronóstico. Una historia sembrada en tierra viva. Sí, esta historia merece un cierre digno de la semilla que fue. Un epílogo que no dé vuelta atrás, sino que abrace el silencio con el mismo respeto con el que ella abrazó la vida cuando se creyó vacía. Muchos años después de su partida, el árbol que la honraba ya no era joven. Era enorme. De copa abierta, tronco ancho, raíces profundas. Su sombra cubría gran parte del jardín que alguna vez fue suyo, y donde ahora jugaban los hijos de sus hijos. Los nietos. Sí, porque el tiempo, sabio y paciente, había continuado el ciclo. Uno de esos nietos, curioso, preguntó una tarde mientras recogía semillas con su tío: ¿y esa piedra grande con letras es una tumba? El tío, que era el escritor de cuentos para niños, sonrió sin tristeza y dijo: no. Es un recordatorio. Ahí dice algo que tu abuela escribió antes de morir. ¿Quieres que te lo lea? El niño asintió con una seriedad inusual. Se acercaron juntos. El adulto leyó en voz baja: me dieron una vida sin hijos. Y terminé pariendo mundos. Porque la fertilidad no siempre se mide en vientres. A veces se mide en almas que despiertan. El niño no dijo nada.
Solo se quedó mirando el árbol. Luego preguntó, ¿y cómo se pare un mundo? Su tío, después de pensar un poco, respondió, escuchando cuando todos callan, amando cuando nadie cree, y quedándose cuando todos se van. El niño se quedó con esa frase durante días. No porque la comprendiera del todo, sino porque, en lo más hondo, sabía que era importante. Años más tarde, ese mismo niño, ya adolescente, escribió una canción. Se llamaba Raíz de Mujer. No mencionaba nombres. No contaba detalles. Pero al escucharla, quienes conocían la historia sabían que hablaba de ella. La melodía viajaba por la radio local, por festivales escolares, por conciertos improvisados. Y así, como había sucedido con todo lo que ella tocaba, esa canción también empezó a sanar. En otra ciudad, una joven que había perdido 3 embarazos la escuchó por casualidad. Se quedó inmóvil. No lloró. Solo sintió que algo dentro de ella se reacomodaba. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse por qué a mí y empezó a preguntarse qué puedo hacer con esto. La historia de esa mujer que un día fue declarada estéril siguió viva no en templos, ni en placas, ni en vitrinas. Siguió viva en actos pequeños. En mujeres que comenzaban a sembrar sus propias huertas como metáfora de su fertilidad. En hombres que dejaban de presionar a sus parejas para ser madres y empezaban a preguntarles cómo se sentían. En adolescentes que aprendían que un diagnóstico no es destino. Taoma vivió hasta el final de sus días cuidando ese jardín. Nunca volvió a formar pareja. No por tristeza, sino porque ya lo había tenido todo. Murió con los ojos cerrados y las manos hundidas en tierra húmeda, como ella. Los hijos lo enterraron junto a ella, bajo el mismo árbol, y esa tierra fue bendecida con flores de todas partes del mundo, enviadas por mujeres que jamás los conocieron en persona, pero que sabían muy bien lo que representaban. Y ese árbol quedó en pie, inmenso, testigo, refugio. Pasaron más generaciones. Las estaciones se sucedieron como lo han hecho siempre, sin pausa, sin permiso. Pero la historia no se diluyó con el tiempo. Al contrario, tomó nuevas formas. Algunas se tejían en canciones de cuna, otras en tatuajes discretos que mujeres llevaban sobre la piel, un pequeño brote, una luna creciente, una palabra que solo ellas sabían. Lo cierto es que aquella mujer, la que fue dada por estéril y acabó pariendo mundos, nunca fue olvidada. En una escuela comunitaria cercana a la aldea donde vivieron, una maestra inició cada ciclo lectivo con una lectura especial. No era parte del programa oficial. Era tradición. Reunía a las niñas de último curso y les contaba la historia sin adornos. Una mujer. Un diagnóstico. 4 hijos. Un hombre que la miró sin miedo. Y una verdad que solo ella supo sostener. Las jóvenes la escuchaban con ojos grandes, algunas con nudos en la garganta, otras con las manos entrelazadas. Porque, aunque no todas soñaban con ser madres, todas entendían el corazón de esa historia, que ninguna mujer debía aceptar que alguien más decidiera sus límites. Una de esas niñas, años después, se convertiría en médica. Y en cada consulta, en lugar de comenzar con preguntas técnicas, decía, ¿cómo te sientes realmente? Porque había aprendido que lo emocional no era un adorno en la medicina, sino su raíz más profunda. En otro rincón del país, una joven periodista descubrió la historia en una libreta abandonada en una feria de libros usados. La leyó de un tirón, con el pecho apretado. Decidió entonces escribir un reportaje. No era sensacionalista, ni buscaba dramatismo. Se titulaba El cuerpo que dijo sí cuando todo decía no. El artículo se volvió viral. Pero lo que nadie supo fue que, mientras escribía, esa misma periodista acababa de salir de su segundo intento fallido de inseminación. Escribir no solo fue su forma de rendir tributo, fue su forma de seguir creyendo. Y mientras el mundo giraba, como siempre lo ha hecho, en la comunidad donde creció esa historia sagrada, la vida seguía. Los árboles eran más grandes. Las piedras más suaves por la lluvia. La casa original fue convertida en un centro de encuentro para mujeres de todas las edades. No tenía nombre en la entrada. Solo un dibujo grabado en madera, una semilla abierta y de ella, saliendo no una planta, sino una luz. Cada persona que llegaba a ese lugar, lo hacía por motivos distintos.
algunas para sanar heridas, otras para buscar respuestas, otras simplemente por curiosidad. Pero todas salían con algo más, una historia tatuada en el alma. Una certeza que no se puede explicar con lógica, que la fuerza de una mujer conectada con su verdad puede alterar el curso del mundo. En uno de esos encuentros, una mujer mayor, de rostro curtido por el sol, compartió su testimonio. Dijo, yo la conocí. La abracé. Y nunca he vuelto a sentir algo tan quieto y tan fuerte al mismo tiempo. Ella me miró como si ya supiera todo lo que yo había callado durante años. Y me dijo, sin hablar, no estás sola. Desde entonces, me he encargado de